Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago Pacheco y hoy vamos a trabajar sobre el cumplimiento normativo en el Departamento de Seguridad. Veremos dos normas ISO, la 19600, norma de compliance, y la mal llamada norma antisoborno, la 37001. Además vamos a ver y vamos a trabajar cómo reducir el riesgo reputacional, viendo un caso de actualidad, el caso Tandem, reduciendo la exposición, como decíamos, y viendo las ventajas de ambas normas, de la 19600 y de la 37001, tanto su organización, su contexto, el plan, las ventajas de la norma, las novedades y los cambios normativos que pueda tener la norma, porque respecto a la 19600 durante la siguiente anualidad, durante el 2021, es muy probable que haya cambios legislativos. Ahora mismo hay un comité de normalización y lo que se acabará haciendo será incluir la norma 19600 dentro de la familia de las normas 37000. Por ello, para empezar, vamos a ver cuál es la definición de cumplimiento normativo. Sabemos que viene del anglosajón compliance y vamos a ver cuál es la ventaja de la norma y el plan de compliance. La definición sería ajustarse a algo como una especificación política, norma o ley. ¿De acuerdo? Al final, el cumplimiento normativo, lo que describe y lo que define, lo que quiere definir, es el objetivo por el que las organizaciones ansían y quieren alcanzar con sus esfuerzos y asegurarse para ello de que conocen y dentro de la organización se están tomando esas medidas para cumplir y paliar los riesgos y los actos deshonestos, ¿de acuerdo? Por ello hay que cumplir las leyes, las políticas que tenemos instauradas dentro de la mercantil o los reglamentos de régimen interno pertinentes o incluso cualquier real decreto legislativo, cualquier normativa que regule el cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que integrar el sistema de gestión. Adquieres un compromiso de buen gobierno y cumples aspectos legales. Tienes que establecer la cultura a través de una política de compliance y formar a tus equipos y permitir la reducción del riesgo reputacional del grupo empresarial. ¿Vale? Esto nos va a facilitar evitar riesgos de incumplimiento legal y nos va a permitir, además, evaluar el grado de seguimiento de cualquier directriz de la norma dentro de la organización. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que tener un plan de compliance? Y ahora veremos al final de la parte de la ISO 19600 lo que comentábamos, ¿no? Es una norma que no es certificable, es una norma complementaria. Pero para ello el plan de compliance tiene que tener definidas unas líneas de actuación. Entonces, es muy importante saber y conocer que las primeras líneas para implantar, evaluar y mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz son una propuesta de herramientas para certificar que la organización cumple con la política, los incentivos y su justificación de la formación en materia de compliance para cualquier experto al que vamos a denominar experto dentro del plan de compliance, que puede ser cualquier usuario de la organización, ¿vale? Siempre que existan cambios no solo organizativos sino también legislativos. Es decir, tengo que formar a mis trabajadores en materia de cumplimiento normativo con cambios organizativos, con independencia de que haya legislativos o con cambios legislativos con independencia de que estos no afecten a nivel organizacional. ¿De acuerdo? También veremos las propuestas que tiene el plan de compliance, es decir, el plan de compliance tiene que tener unas propuestas para integrar objetivos de cumplimiento normativo en la valoración del desempeño de los trabajadores, tiene que tener una serie de requerimientos para incluir obligaciones en materia de contratación de proveedores, ¿vale? Y como decíamos, es una norma que no permite certificación. Yo nunca me voy a poder certificar bajo el paraguas de la ISO 19600. Es una norma que únicamente recomienda y, como decíamos, complementa. ¿Por qué? Porque mantiene la misma filosofía que las normas ISO 9001 de calidad y la ISO 14001 de medio ambiente. Esto facilita la integración siempre y cuando la compañía ya tenga estas normas implementadas. Y, como decíamos, va a haber cambios normativos. Durante el 2021 se está empezando a revisar el estándar de requisitos y su nueva denominación se enmarcará dentro de las normas 37000, bajo la 37301, que ya está definida. ¿De acuerdo? ¿Por qué decíamos que complementaba? Porque es una norma que complementa en absoluto a la ISO 37001. De hecho, fijaos, en el cambio normativo que va a haber en el año 2021, es muy probable
que se integre dentro de la familia de las normas 37.000. ¿Por qué? Porque está bajo el paraguas de estas normas. Digamos que es la base para luego seguir trabajando con la importancia de la prevención del soborno. En este caso vamos a ver la organización y el contexto de la ISO 37001, el alcance del sistema, la evaluación de riesgos, los campos donde vamos a actuar con este sistema y vamos a certificar y definir el concepto dentro de la organización, dentro de nuestra compañía. ¿De acuerdo? Como decíamos, es la mal llamada ISO anticorrupción. Viene a establecer cualquier requisito para el cumplimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción, asegurando que las políticas o los procedimientos que están amparados en las buenas prácticas de cara para prevenir y reaccionar detectando el cohecho. En los casos que vamos a ver, que van a ser unos casos muy concretos, se facilita, se pone a vuestra disposición la documentación necesaria con los enlaces web y vais a poder trabajar y vais a poder ver qué genera el tener una norma ISO 37000 o qué genera no tenerla, ¿de acuerdo? La importancia de prevenir el soborno o la importancia de tener un sistema de compliance bien implantado, ¿de acuerdo? El alcance del sistema. Queremos que conozcáis la norma, queremos que sepáis que la ISO 37001 se puede consultar. Dentro de la documentación hacemos mención al Comité de Normalización, a ENOR, y sobre todo a la norma en sí. ¿De acuerdo? Para llevar a cabo el alcance de este sistema se considera esencial los apartados 4.1, 4.2 y 4.5 del punto 4, obviamente, ¿vale? En esta definición de alcance se pueden incluir unas u otras áreas que generarán o no riesgo de corrupción. De hecho, ¿qué es lo que incluimos? Pues bueno, este estudio, dentro de este alcance, nos va a ayudar a dedicar más recursos en donde el riesgo esté por encima del denominado riesgo bajo. Por lo tanto, incluiremos todo lo que esté por encima del riesgo bajo. En la evaluación de riesgos, tras identificar el entorno y las necesidades, tenemos que realizar esto. ¿Cómo evaluamos un riesgo? De diferentes maneras, hay muchísimos métodos. El método Mosler, el método Marina, pero para ello, esta norma en concreto se aparta de una estructura parecida en cuanto a otras certificaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una ISO que es relativamente nueva, es una ISO que ha visto la luz recientemente. Eso es porque introduce una disposición que exige, es decir, es de manera preceptivo, la evaluación de riesgo que comentábamos anteriormente de corrupción. ¿Cuáles son los campos de actuación dentro de la norma? Son amplios, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que el soborno en el sector público o privado, incluso en fundaciones, se está dando, que puede haber soborno no solo por parte de la organización, sino por parte del personal de la organización que actúa en nombre de la misma o incluso para el beneficio de la organización, también por parte de cualquier partner, de cualquier socio del negocio, de la organización que actúa en nombre de la organización o para su beneficio. Cualquier soborno a la propia organización, no por parte de la organización, sino a la organización por parte de un tercero, por parte de un proveedor. Soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la misma. Soborno de los partners de estos negocios de la organización en relación a las actividades de la misma también. Soborno directo e indirecto, ojo. Aquí tenemos un soborno que puede ser un soborno ofrecido o un soborno aceptado a través de un tercero, que puede ser un proveedor, ¿vale? Pero para ello, antes de tener claros cómo certificar la compañía, tengo que evaluar esos riesgos. ¿Por qué? Porque decíamos que era preceptivo. Y esta norma sí que tiene certificación a diferencia de la ISO 19600. ¿Vale? El sistema de gestión antisoborno al final va a establecer, va a documentar, a implementar, a mantener y a revisar continuamente y cuando sea necesario el sistema de gestión antisoborno, incluidos los procesos y sus interacciones. Es decir, yo tengo que revisar, mantener con las correspondientes acciones de mejora, con todo lo que me marca la norma. Decíamos que al igual que la ISO 19600 de compliance está muy normalizada y si tu compañía está certificada con la ISO 9001 de calidad o sobre todo está certificada con la ISO 14001
de medio ambiente, es más sencillo certificar a la organización. De igual manera, la ISO 37000 lo que nos genera es exactamente lo mismo. Una norma de nueva creación y luego es una norma que al final documenta, implementa, mantiene y revisa todo lo necesario en cuanto al sistema de gestión antisoborno. ¿Para qué? Para incluir esto en los procesos y para interactuar con los miembros de la compañía. Por tanto, es una norma que desde el primer nivel tiene que existir un compromiso aférrimo por el órgano que se designe. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que aprobar la política antisoborno de la organización. Hay que asegurar la estrategia de la organización. Pero tiene que estar alineada esa estrategia con la política. Si la estrategia de mi organización no está alineada con la política, voy muy mal, porque nunca voy a poder certificar la norma. ¿De acuerdo? Tengo que recibir y revisar la información sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno. Y aparte, solicitar cualquier recurso adecuado o necesario para el funcionamiento del sistema. Es decir, la norma no solamente me certifica, sino que me va a generar una serie de inversiones que voy a tener que llevar a cabo para poder certificarme y para poder mantener ese sistema de gestión antisoborno. Por lo tanto, debo ejercer un control razonable sobre la implementación de la norma, del sistema, ¿de acuerdo? Por parte siempre de la Dirección General, si es posible. En muchos casos las compañías designan como último eslabón, en vez de la Dirección General, se suele hacer cargo del Departamento de Auditoría e Inspección o el Departamento de Control Interno. Pero no obstante, es esencial y es necesario que el control se ejerza preferiblemente por la Dirección General. Aparte de ello, estas dos normas nos van a permitir exponernos de manera más baja o reducir nuestra exposición al máximo. ¿Por qué? Porque el riesgo reputacional al final es una pérdida potencial de capital financiero. Se me va el dinero con el riesgo reputacional. ¿Vale? Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque al final es el resultado del daño a la reputación de una compañía. ¿Vale? ¿Cuál sería la hoja de ruta o qué es lo que yo quiero recomendar en cuanto al riesgo reputacional? Pues bueno, a la hora de gestionar cualquier riesgo tenemos que medir el mismo como cualquier otro, ¿vale? Por ello es esencial calcular el impacto financiero. Hay herramientas que te ayudan a medirlo. Ahora veremos una de ellas. Pero es muy importante que cualquier organización tiene que tener el deber de controlar el marco de actuación de la misma e informar que se generen al respecto. Es decir, cualquier informe que yo tenga o que se genere, tengo que tener claro y tengo que tenerlo visible y tengo que tenerlo disponible para la organización. ¿De acuerdo? Porque al final son informes que se generan respecto al riesgo. No puedo perder de vista que al igual que un sistema de gestión antisobornos, el riesgo reputacional también tiende a variar. Hay veces que aparecemos en prensa 3 veces al mes y hay veces que estamos 3 meses sin aparecer en prensa. ¿De acuerdo? Pero para ello hay que reducir la exposición. Considerando que lo que hoy puede suponer una práctica normalizada, ¿vale? En el futuro la misma puede generar un conflicto social, un problema de imagen o un problema importante para la corporación, ¿de acuerdo? Los equipos tienen que estar muy sensibilizados, pero para ello tienen que conocer la norma y tener claro que hay que incluir una política de riesgo reputacional dentro del grupo. ¿De acuerdo? Uno de los aspectos más importantes, como decíamos, que era el que os quería comentar, para prever y reducir la exposición del riesgo, es entender las tendencias del mercado. Es un mercado cambiante, es un entorno cambiante, así como lo que se dice de la entidad de los medios de comunicación. Tenemos que monitorizar lo que dicen de nosotros, ¿vale? Este modelo, que lo podéis trabajar más adelante y está en la documentación de este tema, se conoce como RepTrack, ¿de acuerdo? Las entidades financieras, sobre todo he querido hacer mención a este tipo de compañías, puesto que en uno de los análisis del caso Tandem, una de las compañías que vamos a trabajar es una entidad financiera, ¿vale? Estas entidades utilizan este sistema para gestionar la reputación del sistema de diagnosis e información periódico. Esto se basa
fundamentalmente en una tecnología, en una metodología que identifica los aspectos clave y el porcentaje que los mismos pueden suponer a nuestra mercantil. Así podemos ser capaces de conocer qué es lo más preocupante. ¿De acuerdo? La clave para aplicar radica en la gestión. Para ello tenemos que identificar y acotar el mapa de riesgo y jerarquizarlo. Además, incorporaremos al mismo, a este mapa de riesgo, los aspectos tanto de manera interna como de manera externa. Cómo nos ven dentro de la organización y cómo nos ven fuera. El riesgo es variante, lo que hace a lo largo de uno o varios periodos, y este, por desgracia, tiende a variar. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que si cambia el riesgo que tenemos, cambia la perspectiva con la que nuestro cliente nos mira. ¿De acuerdo? Con una correcta monitorización, con este sistema, con RepTrak, vamos a poder medir la confianza del cliente, de un consumidor, si estamos en una empresa de alimentación, una empresa de servicios, en cuanto a nuestra responsabilidad social corporativa se refiere. Por ello, os insisto y os insto a que veáis pues, dentro del temario este sistema que utilizan la mayoría de entidades financieras y que además, como norma, suele estar avalado y recomendado por el Banco de España. Bueno, vamos a ver dos casos de riesgo reputacional. Uno de ellos será el riesgo reputacional que el Departamento de Seguridad Corporativa del Grupo BBVA tuvo en la actual campaña que ha habido contra la misma, contra esta mercantil, a través de Zenit. Zenit es una mercantil que prestó unos servicios para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el banco, al final pagó cerca de 5 millones entre los años 2012 y 2017. ¿Cuándo se conoce esto? Bueno, fijaos, desde el 2012 hasta el 17 no se sabe nada. Es en mayo del 2018 cuando se conoce la cifra que BBVA ha pagado a Zenit, ¿vale?, dentro del paraguas del caso Tandem, y el abono pues se realiza por una serie de informes de inteligencia y dosieres utilizables en el ámbito de luchas personales, así están denominadas, ¿vale?, valiéndose de información confidencial a la que un excomisario de Policía Nacional, el señor Villarejo, por su condición de ex policía, tenía fácil acceso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el presidente de esta entidad de BBVA, Francisco González? Que por aquel entonces pues explicaba que él no tenía conocimiento de este entramado y que se enteró del entramado por medio de la prensa. Su trama, por lo visto, tiene origen, estos son fuentes que están reportadas en el temario para que las podáis consultar abiertamente. Su trama tiene origen en el 2004, cuando el grupo SACIR pues intenta hacerse con una parte del BBVA. Una campaña que, tal y como se demostró, al parecer y presuntamente, tenía como objeto cambiar la dirección del banco y lograr la sustitución de Francisco González como presidente. Según la información, y esto es un medio que es moncloa.com, se pincharon cerca de 4.000 teléfonos y se intervinieron más de 15.000 llamadas a miembros del gobierno, posibles empresarios, instituciones y periodistas. Todo esto, según la información, como decíamos, del miembro de prensa, de un medio de prensa que es moncloa.com. Después de conocerse esta noticia, desde el entorno de Francisco González, el que hoy es expresidente del BBVA, han transmitido un mensaje claro que ni él ni José Ignacio Goirigolzarri, que era el consejero delegado por aquel entonces, y ahora mismo este hecho está salpicando a Bankia porque José Ignacio Goirigolzarri es actual presidente de Bankia, no tenían conocimiento del tema. Es decir, por resumir todo esto, hay una serie de trabajos que se encargan a una compañía que se llama Zenit, que esa compañía está regentada por un excomisario de policía que es el señor Villarejo, y el BBVA pues hace legítimamente una serie de encargos a esta mercantil. A partir de aquí, el presidente de honor del banco, que es Francisco González, niega tener conocimiento de que el excomisario Villarejo pues estuviera colaborando con el banco
hasta mayo del 2018, ¿vale? Cuando salta la primera noticia. Además, este señor, el presidente, don Francisco González, argumenta que Corrochano, que es Julio Corrochano, el director de seguridad corporativa del BBVA por aquel entonces, no le informó de ninguna actividad ilegal. Los informes entregados al banco y publicados por Moncloa.com parecen, además, respaldar esta tesis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Pero, de momento, ya estás en varios medios de prensa y tu riesgo reputacional empieza a cambiar. Empieza a cambiar en función de las informaciones que van acaeciendo y que van ocurriendo. Aunque el nombre de Carlos Torres, que es el actual presidente del grupo BBVA, no ha sonado en el caso, pues al final, en ese momento, don Carlos Torres seguía trabajando para Endesa, ¿vale? Es la cara de BBVA y es quien ha tenido que dar un mensaje de tranquilidad a principios del ejercicio actual, del 2020, indicando a todos sus colaboradores, a todos los miembros del banco, que su prioridad es establecer el escándalo y actuar con la contundencia necesaria para resolver la situación. Es decir, hay una serie de servicios que parecen o que se advierten presuntamente como que son servicios que están dañando mi imagen, que tienen un riesgo reputacional para la imagen del banco, y un presidente de la entidad tiene que escribir un comunicado a todos sus trabajadores para indicar que lo que quiere y su prioridad es esclarecer el escándalo y actuar con contundencia para resolver la situación. En esta carta, el señor Carlos Torres Vila asegura que todos en BBVA están escandalizados. Cualquier persona que trabaja en el grupo está escandalizada con este asunto, y que, de ser ciertas las informaciones que se publican en los medios, decíamos que estas informaciones que estamos presentando en la diapositiva vienen de Moncloa.com, ¿de acuerdo? Se trataría de conductas muy graves, deplorables y diametralmente opuestas a lo que es el banco, a lo que somos y a lo que nosotros representamos como los valores del BBVA. Estas son las palabras textuales de don Carlos Torres Vila. Posteriormente, fijaos hasta dónde llega el riesgo reputacional que, por parte del gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que la situación es gravísima e inconcebible para una democracia que se puedan producir fisuras y situaciones de este tipo. A ello, además, añade, y cito textualmente, que habrá que ver la veracidad de estas grabaciones, puesto que Moncloa.com en sus soportes incluye una serie de grabaciones en las que presuntamente el comisario Villarejo con el señor Julio Corrochano, que es el director de seguridad corporativa del banco, también ex policía nacional, aparecen, ¿de acuerdo? Pero para más, ya no solamente la ministra de Hacienda, sino que la responsable y titular de la cartera de Economía, la señora Nadia Calviño, califica como un tema serio que puede dañar no solamente la imagen del banco, sino la reputación financiera del Estado. Por lo tanto, tenemos que tener un análisis de riesgos constantes para tener claro, por favor, para tener claro que los riesgos cambian, que la percepción de nuestros clientes cambia, y no solo de nuestros clientes externos, sino de nuestros colaboradores, de los miembros que están trabajando en el banco. Por lo tanto, hay que intentar reducir la exposición al riesgo reputacional. Y quería poneros este caso, el caso Tandem, tanto la Dirección de Seguridad Corporativa del BBVA como la Dirección de Seguridad Corporativa de Iberdrola, que vamos a ver a continuación. Para terminar, el caso de Iberdrola pues es muy similar al del BBVA, podríamos decir, puesto que sus dos primeras reclamaciones, el señor Antonio Asenjo, que era el responsable de seguridad, el director de seguridad corporativa del grupo, responde en un entorno judicial durante más de 7 horas a las preguntas de su señoría. Declara que el expresidente don Ignacio Sánchez Galán no conoce los encargos, por lo tanto que durante más de una década se han estado firmando con las empresas del excomisario
Villarejo, se trata de 17 trabajos que el señor Villarejo hizo por encargo del señor Asenjo. Bueno, 17 trabajos, 1,1 millones de euros. Claro, ¿cuál es el riesgo reputacional aquí? Hablábamos que no solamente puedes tener una sensación o una percepción como empleado del banco, como empleado de Iberdrola, puedes tener una sensación también de estafa cuando puedes tener acciones de Iberdrola o puedes participar en la compra de acciones de BBVA. Y más cuando se considera, si podéis mirar en medios de comunicación, que muchas de estas investigaciones, que muchos de estos trabajos, presuntamente, y como dice el juez y como dice la Fiscalía, que además ya es pública toda la información que se ha sacado, ya es pública y ya se puede consultar. La Fiscalía lo que nos dice es que este señor, el señor Villarejo, que además está en prisión, ha realizado una serie de trabajos dentro del denominado caso Tandem para 2 empresas en las que afecta directamente a la Dirección de Seguridad Corporativa. El señor Antonio Asenjo, como director de Seguridad Corporativa de Iberdrola, fue citado a declarar. El señor Julio Corrochano fue citado a declarar y además se le impuso una fianza. Y bueno, pues al final los trabajos que hay con Iberdrola abarcan un abanico más amplio, empiezan en el 2004 y finalizan en el 2017. Y además Asenjo relata en sus primeras entrevistas que el responsable de contratar a Villarejo fue directamente él, que lo hizo convencido de que el policía se encontraba en excedencia, puesto que no podía simultanear las 2 actividades, ¿de acuerdo? Y nunca sospechó que los métodos del señor Villarejo fueran ilegales. Esta es la declaración que el señor Antonio Asenjo hace ante el juez. También negó haber espiado al presidente de ACS, Florentino Pérez. ¿De acuerdo? ¿Qué hace Iberdrola aquí? Bueno, pues Iberdrola no identifica ninguna conducta ilegal, no identifica ninguna conducta contraria a sus normas internas, ni definidas tampoco en su sistema de buen gobierno, ¿vale? Sin embargo, sí que reconoce que no toda la documentación relacionada con los trabajos existe y pone un ejemplo de que hay un pago de 52.200 euros a Zenit, empresa del señor Villarejo, en la que pues no consta factura y que por tanto se desconoce qué servicios se retribuyeron con esa cantidad, en qué fecha se prestaron y a qué atienden esos 52.200 euros. La nota, ¿vale? Porque esa nota al final la hace Iberdrola, reconoce y explica que la falta de documentación puede responder a varios motivos. Fundamentalmente la naturaleza de los servicios prestados, entendiendo que estos servicios pueden ser de riesgo para la entidad, y el tiempo transcurrido, puesto que la mercantil señala que el plazo establecido por ellos para la conservación de la documentación es de 6 años, y es el plazo legalmente establecido. La falta de colaboración de determinados empleados también puede afectar, y sobre esto Iberdrola pues decide no ofrecer mayor información. Por ello, tenéis que tener muy en cuenta 2 aspectos claves, además relacionados con el cumplimiento normativo dentro del Departamento de Seguridad: la reducción para la exposición al riesgo, que sería el caso BBVA y el caso Iberdrola. Tenéis muchísima más información en entornos webs, podéis consultarla, y además ahora mismo pues es pública, ya no tiene secreto de sumario y se puede acceder al sumario de manera lícita, y podéis consultarlo para que veáis qué tipos de acciones ha tenido una compañía u otra y cuántas veces ha aparecido en el buscador, cuántos resultados hay en el área de noticias de Google cuando pinchamos caso Zenit BBVA o caso Zenit Iberdrola. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que las diapositivas hayan sido de vuestro agrado. Gracias y buenas tardes.